Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Ya estamos aquí con la generosidad del Altísimo y la presencia de ustedes en cada uno de los receptores, donde nosotros estamos transformando el querer social a la posibilidad de actualizar los acontecimientos, reflexionarlos, redireccionarlos con nuestro afán siempre patriótico y pleno de solidaridad. Es lo que más nos entusiasma de este trabajo. Señoras y señores, un saludo democrático a nuestros primeros invitados. Es que se estaba utilizando el EQ-911 para espiarnos. Nos espiaban a todo el mundo. La tecnología china ha estado presente en el sistema de videovigilancia, así llamaban los técnicos correístas, que cuenta con más de 4,000 cámaras perfectamente instaladas en cada sitio estratégico para el espionaje en el país. Los videos del EQ-911, que opera desde el 2011, valga la coincidencia, eran revisados por la policía y también por la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia. Ustedes recuerdan de la ponderada Senaín. Unos monstruos para el espionaje. Los de la Senaín tenían acceso a los 16 centros de monitoreo donde trabajaban más o menos unos 3,000, miren ustedes, 3,000 operadores en todo el país. Operadores ultracorreístas, obviamente, ¿no? ¿Dónde estaría el chiste? Pero este chiste nos ha costado, aparte de mucho dinero, las consecuencias, una falta de confianza en la convivencia social. Todos pensamos que hasta ahora sobrevive este sistema, esta estratagema, y notamos en los autos que nos siguen, que nos acompañan, las cámaras que nos encienden desde el interior de determinados vehículos y fundamentalmente la persecución, ¿no? Porque en la época de Correa esto era una persecución incesante que naturalmente hacía que la vida pierda valor de intimidad y de respeto mutuo, por decirlo de alguna manera. La desconfianza entre todos los ecuatorianos se agigantó durante ese más de década de años. Yo quiero saludar a Martita Roldós y al coronel Mario Pazmiño. ¿Cómo inventó Correa y con qué esbozos de espionaje seguramente aprendidos en la ciudad de Río de Janeiro, cuando el mandamás de la tendencia vivía, ¿no? Y daba así me he mantenido durante tantos años, así me he mantenido durante tantos años, aquí en esta isla, que pasó a ser mi hacienda.
Ellos inventaron este sistema. ¿En qué consistía, abogado Roldós? Muy buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, decir una cosa, los periodistas del New York Times tuvieron en algunos temas más acceso de lo que hemos tenido los periodistas o la gente que hacíamos investigación periodística en Ecuador. Recuerde usted nomás que fue Emil Hojas que hace unos pocos años descubrió dónde estaba el local de la Senaín. Hasta eso era un secreto. Mientras que los ecuatorianos no sabíamos o no teníamos derecho a conocer dónde estaba el local de la Senaín, el coronel Pazmiño tiene una cámara que le apunta dentro de su casa. Esas son las cosas de la disparidad entre lo público y lo privado durante la época correísta, ¿no? Entonces creo que lo más importante que logran hacerle decir, o sea, que logran conseguir como información los periodistas del New York Times es la confesión de que la Senaín tiene un espejo del ECU 911, de las cámaras ECU 911, es decir, ni siquiera tienen que estar en las oficinas del ECU 911, sino que en la propia Senaín, en la secreta Senaín, ellos tenían cómo acceder a todas esas cámaras. ¿En dónde eran ubicadas, coronel Pazmiño, para hacer intercambio de opiniones? 4.300 cámaras en todos los ángulos de espionaje, más o menos los epicentros de la visión que tenía el gobierno en seguimiento a los ciudadanos y a los dirigentes políticos. Eran instaladas estas 4.300, aparecen en esta crónica del diario El Universo y en este estudio de Paul Mosur, del señor Jonah Kessel y de la señorita Melissa Chang, debe ser de origen chino. En todo Ecuador hay más de 4.000 cámaras de vigilancia que mandan capturas de video a centros de monitoreo, donde las grabaciones son examinadas por policías. Y el servicio de inteligencia, un sistema comprado al país asiático, es decir, a China, para vigilar a posibles disidentes. ¿Cómo funcionaba de su inteligencia también como informe a la ciudadanía? Mario, buenos días, encantado de poder saludarle. Estimado Gonzalo, muy buenos días, un cordial saludo para Marta y un cordial saludo también para todos los radio oyentes. El sistema era sumamente complejo, pues que primero vendieron la idea al país de que se trataba de contar con un aparataje o un sistema de seguridad, de vigilancia para seguridad de la colectividad. Y esta idea, como todo lo que ha hecho el correísmo, lo maxificaron con el propósito de que la sociedad tome conciencia de que era necesario y vital colocar cámaras por todos los sectores. No tuvieron presente y no se dieron cuenta que atrás de ese proyecto inicial que, entre comillas, tenía una buena idea, pues había otra, que era el control, la vigilancia del sistema nacional utilizando el ECU 911 y las estaciones flotantes o fijas que tenía la Secretaría de Inteligencia, me refiero a casas de seguridad donde también se hacían estas cuestiones, y desde ahí realizar un monitoreo de todos los activistas políticos, todos los opositores, con el propósito de tener supuestamente evidencias de reuniones, supuestamente evidencias de las actividades que cumplía cada uno de estas personas. Lo grave de esto es que además de las actividades que cumplía el ECU 911, hicieron un convenio entre la Secretaría de Inteligencia y el ECU 911 en el tiempo que estaba el señor Navas y el señor Arellano. Estos personajes hicieron un convenio para tener una terminal, lo que ellos llaman una copia espejo de las cámaras que tenía el ECU 911. Esto le permitía, como bien decía Marx, como decía usted, poder en tiempo real saber exactamente qué actividades realiza
una u otra persona, uno u otro opositor con relación a... Las cámaras, entiendo, tienen potencia, coronel. Eran muy potentes y enviaban mensajes a más o menos, según el New York Times, a 16 centros de monitoreo en todo el país. Correcto. Las cámaras que se utilizan especialmente para este tipo de vigilancia son las de 360 grados. Y es justo la que tengo yo frente de mi domicilio. Es una cámara de 360 grados. Y estas cámaras se van enlazando. Si usted se comienza a desplazar, le enganchan saliendo de su casa y comienzan a irle haciendo el seguimiento de dónde va usted. ¿Y no sobró algunita para espiarles ahora a ellos? Me imagino que todas ya están utilizadas en los diferentes opositores, activistas políticos y más personas que expresaban su oposición al gobierno. ¿Qué imágenes buscaban estas 4.300 cámaras, coronel? Yo creo que lo que siempre ellos tuvieron en mente es que se fraguaba una descomposición al gobierno, que se fraguaba un golpe de Estado. Me imagino que luego de los 10 años de tanto material que tienen que haber recopilado, se tienen que haber dado cuenta que lo único que existía en la colectividad y en la ciudadanía era un rechazo total a esta política arbitraria y esta política de opresión que tenía el pueblo ecuatoriano. ¿Usted recuerda que en la historia contemporánea Hitler y Mussolini tenían asimismo un dispositivo de cámaras repartido en todos los territorios del planeta? En ese tiempo ya había una vigilancia de líderes sociales, de líderes políticos, y claro, en la época del correísmo creo que veía opositoras de la sopa. Entonces todos estábamos sujetos a esa tremenda vigilancia que la cumplía Martita. ¿Qué personal? Bueno, perdón, mire, realmente todos estábamos sujetos a esa vigilancia. La vigilancia sobre todo se marcaba en algunos individuos y curiosamente no eran los narcotraficantes, así es, no eran los criminales, los índices a ese de les dieron hasta puente. Claro, los índices de criminalidad en el Ecuador no han bajado. O sea, una de las cosas más interesantes que hace el artículo del New York Times es contrastar con el tema. Ahí faltó también, le quería decir el crédito también a Arturo Torres, periodista ecuatoriano que colaboró con esta investigación y que ha puesto más datos, sobre todo en Código Vidrio, sobre el tema de los contratos y todo que tenían para estos equipos. Pero el análisis que hacen sobre el Tejar, por ejemplo, en Quito, y cómo la gente que es víctima de múltiples crímenes les pide las cámaras, porque el problema de esto es que la gente cree que las cámaras fueron puestas para su seguridad, pero el manejo de las cámaras, el nivel de incremento del crimen, realmente muestra que lo que hacemos es perder privacidad, pero no hemos ganado seguridad. Casos tan atroces como el de la red de pederastas en Quito, con el señor Roy Phillips. O sea, ¿qué sirve tener un montón de cámaras o incluso hasta autopsias que muestran que una persona, que una niña fue asesinada, si luego determinados elementos de la policía van y declaran eso una muerte natural? Una investigación, la que estamos refiriendo del New York Times, Marta Roldós, encuentra que las grabaciones terminaban siempre en la temida Agencia de Inteligencia Nacional, que en el mandato del expresidente Correa tenía un largo historial de seguimiento, de intimidación y de ataque a opositores políticos. ¿Ustedes tienen información que les recuerde cada uno de los episodios que espiaban? Mire, usted solamente recuerde los famosos especiales que incluso nos hicieron y lo mandaron hasta estuvo en Telesur, donde se hablaba de César Ricaurte, se hablaba del propio coronel Pazmiño, de nosotros, de Milojas, de Plan B, se hablaba de Fernando Villavicencio. A todos nos metían, hasta el propio Gustavo Larrea, a todos nos metían en un champú de conspiranoico del gobierno de Correa. Y había muchas tomas de nosotros. Yo me acuerdo que había una toma en la que yo estaba tomando
tomando té con unas amigas en Guayaquil. Y era una toma muy rara porque en el momento que nosotros estábamos en ese salón de té, no había nadie con una cámara en la parte del counter y éramos creo que los únicos clientes. Era una toma muy rara. ¿Cómo así tenían tomas raras, ese tipo de tomas? Yo me acuerdo que estaba tomando té con Karen Hollingham, Silvia Buendía. ¿Y cómo así ese tipo de tomas existían? ¿Desde dónde salían esas tomas? Si uno no vio cuándo se la tomaron. Entonces uno dice, ¿cómo así tenían la entrada a este salón de té que tenía una vitrina, o sea, una era de vidrio, era como vitrina. O sea, de afuera se podía ver, era como vitrina, pero como así, si nadie pasó, no vimos cuándo tomaron la foto. Y Coronel Pazmiño. El objetivo fue una cámara, ¿qué fue? Sí, Martita. Coronel Pazmiño, en el seguimiento y estudio que ha hecho el New York Times, se menciona que tenía este seguimiento tenía objetivos de intimidación también, y naturalmente Correa reclamaba que teniendo esta verificación puntual distribuida en todos los ángulos, en todos los escenarios del convivir estratégico, porque se convirtió en una vida, si se podría sobrevivir, o por lo menos no advertirse perseguido, era cuando uno sabía que aquí no ha de haber cámaras. Y el tema es que había cámaras en todo lado. En todo lado. Entonces, el New York Times encontró que las grabaciones también terminan en la temida Agencia de Inteligencia Nacional. ¿Quiénes eran los jerarcas y los que en turno manejaron esta famosa agencia de Correa? Gonzalo, estimado Gonzalo, a ver, para que comprenda la ciudadanía. Sí, de eso se trata. El sistema de las cámaras era un aporte o un apoyo técnico tecnológico para las vigilancias. Tenían enganchado un sistema de vigilancia terrestre que era con estos pesquisas de la Secretaría de Inteligencia, y el día de hoy posiblemente voy a ampliar la denuncia que tengo ya presentada en Fiscalía desde muchos años atrás, con las fotografías de seguimiento que estaban haciéndome desde frente de mi casa, con carros particulares y con miembros de la Secretaría de Inteligencia. ¿Y a usted tenían razón de vigilarle? Bueno, desde el momento que yo salí de la institución y me puse a denunciar las situaciones con relación al tema de Angostura, porque desde ahí nace este fraccionamiento o repudio que tenía Correa hacia mi persona, porque él decía siempre que yo traicioné a mi país. Yo le he dicho y le he repetido por 10 años que me demuestre que he traicionado a mi país, que me demuestre que yo he trabajado para la CIA o para el Mossad o un sinnúmero de sistemas de inteligencia. Que él precisaba. Él precisó a través de qué intermediarios. Yo presenté en Fiscalía este tipo de denuncias. Y lo raro de todo el tema es que cuando yo presenté la denuncia hace mucho tiempo atrás, me dijeron, ¿sabe qué, coronel? Si usted ya sabe quiénes son, ¿para qué presenta la denuncia? Ahora entiendo que todo era un sistema maniatado desde el poder del Estado para reprimir a todo el que piensa diferente con relación al tema. Lo que dice Marta es perfecto. O sea, no solo son los equipos de vigilancia del ECU 911, también son equipos de vigilancia terrestre. Le pongo un ejemplo. La otra vez estaba dando una entrevista con los señores de la Posta en un café ahí en La Foch, y habían los equipos de vigilancia. Yo le dije al reportero, ahí estaban sentados donde yo estaba dando la y estaban tomando fotografías. Cosas así muy raras, y desde afuera pues también todo el pero ahora el origen de estas cámaras naturalmente viene de la nación china. El señor Xi Jinping o Xi Jinping, o sea, el gobierno chino quería expandir enormemente la videovigilancia. Parece que era un fuerte de la nación china para controlar también buena parte del planeta o todo el planeta.
a través de una nueva generación de empresas que comienzan en China a hacer inventos sofisticados de tecnologías de vigilancia, ¿no? Y claro, como le salía en serie, los precios aparentemente eran menores que de las grandes potencias que siempre han hecho igualmente su respectiva vigilancia. Esto no es nuevo, pues aprendimos desde que éramos adolescentes, gente que ya tenemos nuestros años. Una iniciativa de infraestructura global que se vino expandiendo con tecnología china, pero copiada a naciones como seguramente, entiendo, la Unión Soviética, fueron repartidas a Alemania, Estados Unidos, han sido también productoras o proveedoras de estos materiales de espionaje tecnológicamente hablando. Entonces, aquí, ¿en dónde más o menos funcionaban o se instalaron estas cámaras de vigilancia al gusto digamos, de este presidente democrático que aparentemente monitoreaba y controlaba todas las manifestaciones sociopolíticas de la población ecuatoriana en ese tiempo? Martita. Las cámaras están ubicadas en todos lados. Curiosamente, como dice precisamente el reportaje del New York Times, en zonas como el Tejar de alta criminalidad, donde hacían falta realmente, y con alguien que las esté monitoreando, porque también el tema es que en el 911 hay muy poca gente monitoreando semejantes sistemas de cámaras, y es que el propósito realmente era luchar contra el crimen. Uh-huh. Pero las cámaras ingresaron al sector militar o policial gente y tecnólogos que vinieron a enseñar a los que iban a manejar ese aparataje. Normalmente toda compra de equipo viene con el entrenamiento de cómo se maneja el equipo. Pero nuevamente el problema es que estos equipos de supervigilancia que le dicen, no solamente están en Ecuador, el centro del artículo es que además incorporan una filosofía. O sea, no es solamente usted cuando compra este instrumento, estas herramientas vienen con una técnica de uso, pero también con una filosofía, con un propósito de uso. En China ese propósito de uso es el control social. Yo creo que eso es parte del caramelo con el que se lo vendieron a Rafael Correa. Creo que no es que en este momento sean tampoco 100% efectivas las herramientas, ¿no? O sea, a veces podemos contar para nuestra suerte con la inoperancia de los operadores, ¿no? Porque si no, el nivel del cerco sería todavía más intolerable. Pero a mí realmente me sorprende. Usted recuerde, por eso le refiero, cuál era el propósito supuesto de las cámaras y cuánto han cumplido su tarea respecto a ese propósito. Supuestamente era para luchar contra el crimen. Y usted acuérdese que en el caso de Fausto Valdivieso habían cámaras donde a Fausto lo mataron. ¿De qué han servido las cámaras, por ejemplo, en el caso de Fausto Valdivieso, del periodista guayaquileño Fausto Valdivieso? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que habiendo una cámara pase esto? Y la gente ya está empezando a cuestionarse, ¿cómo es posible que habiendo cámaras o debiendo haber las imágenes por lo menos para capturar a tal cual persona no funcione? Probablemente uno de los pocos casos que funcionó fue en el caso del secuestro y asesinato de la niña en Loja, ¿no? Esas son cámaras que por lo menos se pusieron al servicio de su supuesto uso. Martita, entonces, perdone que le insista en esto. En la tarima estratégica de la administración Moreno siguen funcionando estos géneros de espionaje como una especie de caja de herramientas, escribían ustedes, de la que podían usar cualquiera de los utensilios. Esto dijo usted en alguna ocasión, podían espiar tu correo, tus llamadas, podían poner micrófonos en tu vehículo, óigaseme bien, al mismo tiempo había gente que seguía con una cámara especial. Era todo un sistema, ¿verdad? Claro, era todo un sistema que además no solamente estaba encadenado a la vigilancia visual
o digital o auditiva con estos seguimientos. Estaba encadenado también a que ellos habían dado un propósito perverso a una institución que se creó también con otros fines, que era esta de archivos, ¿no? Que justamente compilaban los archivos, y de allí la SECOM también. La SECOM era como la última parte a veces de esta cadena de espionaje, porque con todo lo espiado además hacían producciones de televisión y las divulgaban, y eso era parte luego de la cadena de persecución, porque tenían estas producciones y tenían el troll center que iba detrás de uno después de que lo sacaban en una cadena nacional o en uno de estos videos especiales que se hacían para TC o para Telesur. ¿Y lograban los de la SECOM introducir hasta en los medios de comunicación convencionales a gente de ellos? Eso realmente está por investigarse. Pero eso se puede colegir, coronel Pazmiño. Gubernamentales y no gubernamentales, por supuesto. ¿Se puede colegir así, coronel Pazmiño? Yo creo que sí, porque parte de las estructuras que tenía la Secretaría de Inteligencia, pues tenían ahí diferentes funcionarios que penetraron las estructuras de todos los organismos a fin de realizar un control directo sobre lo que estaban haciendo. Y no me cabe, a mi criterio, dudas sobre cómo tienen que haber penetrado también los círculos de los medios periodísticos para poder tener información directa. A tal punto que yo tengo un material, que lo voy a sacar en estos días, de la Secretaría de Inteligencia, donde se hace un seguimiento pormenorizado de cada entrevista que se está realizando en su radio, en las radios de los diferentes medios de comunicación, y sacan los resúmenes especiales para comenzar a realizar monitoreo. Pero lo que decía Marta, yo quisiera aportar una cosa muy concreta, que es con relación al tema de los otros equipos que se acoplan en este sistema de vigilancia. Primero tenemos vigilancias fijas, que son las que le están realizando y que la realizaron, por ejemplo, al prefecto actual de Zamora, Clever Jiménez. Recuerden ustedes que le tomaron fotografías desde su dormitorio. Son este tipo de mecanismos o herramientas. Tienen desde casas cercanas o departamentos cercanos, frontales o diagonales, tienen los conos acústicos, desde donde le disparan el cono y van a escuchar todas sus conversaciones en su domicilio. Eso es lo que yo tenía frente a mi casa. Tienen además equipos de vigilancia fijos y equipos de vigilancia móviles con motos o vehículos que desde el momento que usted comienza a desplazarse, estos equipos lo van acompañando, y ahí intervienen las cámaras para saber dónde está, si es que se pierde, y reubicar nuevamente el ET. A esto le sumamos los equipos de interceptación telefónica móviles que tenía la Secretaría de Inteligencia, a fin de que mientras usted está en el carro desplazándose y tiene alguna llamada telefónica, iban monitoreando todas sus llamadas y todos sus contactos que iba haciendo mientras estaba desplazando. Un montón de gracias para ustedes. Todo el sistema. Gracias, coronel. Abogada Marta Roldós, muchas gracias también por haber atendido este requerimiento periodístico de la cadena Democracia. Y estamos hablando, autovigilándonos, absolutamente todos. Bueno, muchas gracias, Martita, muchas gracias, mi coronel. Seguimos adelante porque estamos buscando la verdad. 90